Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Like presenta la serie Daniel. Lección 7. Del foso de los leones al foso del ángel. Abramos el maravilloso libro de Daniel. Babilonia, la cabeza de oro de la estatua que soñó Nabucodonosor, cayó aquella fatídica noche del 539 a.C. Y tal como lo había anunciado Dios a través de Daniel, otro poderoso reino se levantaría, Medo-Persia, representado por el pecho y los brazos de plata. Como recordarán, cuando Babilonia cayó, el ya anciano profeta Daniel acababa de ser ascendido al tercer lugar en el reino, razón más que suficiente para que los medo-persas hubieran acabado con su vida. Pero el rey Darío de Media, que era el representante del nuevo imperio en tierras babilónicas, reconoce la sabiduría de Daniel y lo invita a formar parte del nuevo gobierno. Pero el éxito de un hijo de Dios tiene sus efectos colaterales. Genera victoria y alegría en Cristo Jesús y sus huestes angélicas, y derrota y amargura en Satanás y sus agentes del mal. Así que, si alguno pensó que a Daniel le había ido bien por no ser echado al horno de fuego con Ananías, Misael y Azarías, solo esperen un poco, para que vean que la prueba que le espera al profeta en Medo-Persia es de máximo nivel de dificultad, tal como el de sus amigos en la llanura de Dura. Y es que, más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, hay un conflicto cósmico, una batalla espiritual, una guerra invisible entre Cristo y Satanás, donde uno de los blancos más importantes somos nosotros, los hijos de Dios, pues por un lado somos el blanco del amor de Cristo, y por el otro somos el blanco de los ataques del enemigo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué nos enseña la prueba de Daniel en Medo-Persia del conflicto entre Cristo y Satanás? En primer lugar, que en este conflicto la fidelidad vence a la envidia. Para entender bien esta historia, debemos mirar el organigrama del nuevo imperio medo-persa. ¿Qué? Organigrama, es decir, la forma como estaba organizado el reino. A la cabeza del imperio estaba Ciro el Grande, el mismo que le había puesto fin al imperio babilónico. Un nivel más abajo estaba Darío el Medo, que era un rey vasallo representante de Medo-Persia en tierras babilónicas. Por debajo de Darío habían 3 ministros, Daniel y sus 2 colegas bien especiales, de esos que te saludan con una sonrisa, te estrechan fuertemente la mano y con la otra te pegan una puñalada por la espalda. Y estos 3 ministros supervisaban a 120 gobernadores que administraban el resto del reino. El problema comenzó cuando Darío quiso poner a Daniel un peldaño más arriba. ¿Y por qué? Porque Daniel se destacaba entre todos estos ministros y gobernadores, pues como dice la Escritura, había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Algo así como el presidente de la nación, pero por debajo del rey. Entonces sus 2 colegas ministros y los 120 gobernadores se llenaron de envidia y buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Le montaron toda una labor de espionaje. No le quitaban la vista ni de cerca ni de lejos. Cuando lo miraban de cerca, no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Y cuando lo miraban de lejos, solo lo podían ver orando a Dios con las ventanas abiertas. Entonces estos hombres dijeron: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Así que estos malvados idearon un macabro plan para destruir al profeta Daniel. Este plan lo explicaremos en el siguiente punto, pero por ahora es importante notar el contraste entre la fidelidad de Daniel y la envidia de sus enemigos. Por ahí dicen que la envidia es mejor despertarla que sentirla, y razón tiene ese refrán popular,
pues fue la envidia la que movió a Lucifer a rebelarse contra Jesús en el cielo. La envidia es un sentimiento satánico. Los hijos de Dios, en vez de sentirnos mal por los éxitos ajenos, debemos permanecer fieles a Dios, y entonces, como hizo con Daniel, Él nos pondrá por cabeza y no por cola, porque la fidelidad vence a la envidia y su promesa nunca falla. Lo segundo que podemos aprender del gran conflicto entre Cristo y Satanás es que la valentía vence a la debilidad. Tenemos que reconocer que estos malvados eran muy buenos espías. Por un lado, descubrieron que el punto débil del rey Darío era la vanidad, y por el otro, llegaron a la acertada conclusión de que la debilidad de Daniel era su Dios. Por cierto, qué hermoso sería que nuestra debilidad fuera Dios, que prefiriéramos leer la Biblia antes que leer memes en Facebook, que prefiriéramos ir a la iglesia que a un partido de fútbol, o que prefiriéramos hablar con Dios a través de la oración que pasarnos todo el día chateando. Pero, volviendo al relato, estos hombres diseñaron la receta perfecta para atacar al profeta. Mezclaron su envidia con la vanidad de Darío y con la fe de Daniel. Rey Darío vive para siempre. Todos los ministros y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino, y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Estos hombres sabían que su propuesta iba a sonar como una dulce melodía en los oídos del vanidoso rey, así que no tardó mucho en estampar su sello para confirmar el edicto. No podemos negar que el perverso plan era un plan exitoso. Ahora solo faltaba observar a Daniel a ver si éste era capaz de seguir orando con las ventanas abiertas, es decir, si se mantenía recto como un lápiz o si se doblaba como una plastilina. Pero él podía cerrar las ventanas. Claro, y así nadie lo veía. Tienen razón, pero Daniel sabía que la valentía vence a la debilidad. Así que Daniel se fue a su casa, subió a su dormitorio cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén, y allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Ahora los espías malvados tenían suficiente evidencia para acusar al profeta delante del rey. Le recordaron el decreto, y cuando el rey les confirmó que el edicto seguía en pie, lanzaron su estocada final. Pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel porque lo apreciaba y admiraba. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres rodearon al rey y lo presionaron. No olvide, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Entonces el rey dio la orden de arrojar a Daniel en el foso de los leones. La debilidad de Darío contrasta notablemente con la valentía de Daniel, pues la vanidad se centra en el yo, mientras que Daniel le dio más importancia a Dios que a su propia vida, pues confiaba en las promesas de Dios. Y en tercer lugar, que el bien vence al mal. Hasta aquí, la conspiración contra Daniel había sido todo un éxito. Los malvados se salieron con la suya, y no haríamos mal en suponer que ya estaban celebrando su victoria. Daniel fue arrojado al foso de los leones, y el rey Darío le dijo unas palabras que dicen mucho acerca del testimonio del profeta. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel necesitaba un milagro, y a Dios le encantan los milagros. De hecho, el Señor es especialista en intervenir en favor de sus hijos en los momentos más dramáticos. Y el escenario para Daniel en este punto de la historia sí que era dramático, encerrado dentro de una cueva junto a un montón de leones hambrientos. Estos leones son un símbolo del diablo,
quien, como dice la Escritura, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. Pero por fuerte y despiadado que sea ese león, Jesús se nos presenta en la Escritura como un león mucho más poderoso. El león de la tribu de Judá se hizo presente en aquel lugar e hizo aparecer a esos depredadores salvajes como unos tiernos gatitos. A la mañana siguiente, Darío se acercó al foso y preguntó: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, ¿te ha podido librar de los leones? Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Hubo fiesta en el cielo, hubo fiesta en el corazón de Daniel, y hubo fiesta en el corazón del rey, quien prorrumpió en alabanzas hacia el Todopoderoso. Donde se aguó la fiesta fue en la celebración de los malvados, quienes se vieron sorprendidos al enterarse de que los leones habían perdido el apetito frente a Daniel y que además ellos serían su próxima comida. Aunque parezca que la injusticia fuera a triunfar para siempre, el bien vence al mal, y así como un gol en el último minuto, como un home run en el 9º inning o una canasta justo antes de acabar el tiempo, Cristo pronto aparecerá en las nubes de los cielos para ponerle punto final al drama del pecado y la maldad, porque al final de esta batalla el bien triunfará. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos esta serie titulada Daniel. Si quieres crecer más en el conocimiento bíblico de Daniel y Apocalipsis, adquiere la nueva edición de Dios Revela el Futuro, los dos clásicos tomos de la literatura adventista escritos por Mervyn Maxwell que no pueden faltar en tu biblioteca. Dios Revela el Futuro. Adquiérelos en IATPA Librería. Visita tu librería más cercana. Recuerden que juntos podemos crecer más.